Hola, mi nombre es Marina García y en este video les propongo analizar cómo los Wujing o las 5 fases de la filosofía china nos pueden resultar súper interesantes para analizar la comunicación de nuestros días. Como dice el clásico chino, el Tao Te Ching, lo único permanente es el cambio, pero dentro de ese cambio sabemos que hay ciclos que son eternos y ellos son los que nos van a ayudar a comprender. Bienvenidos a un diálogo que comenzó hace miles de años y aún hoy continúa. El objetivo de este video, de esta clase, es conocer los fundamentos de la teoría de los Wujing y descubrir su potencial en el ámbito de la comunicación. ¿Qué son los Wujing y cómo nos sirven hoy? Los Wujing es un concepto, estos 5 elementos, Wu es 5, Jing podríamos decir que son formas de manifestación, se los traduce como elementos o fases y la recibimos de la filosofía taoísta. El origen de todo esto no es una idea abstracta, sino que se basa en la observación de la naturaleza, por lo cual, dado que la naturaleza sigue siendo la misma, podemos decir que estas manifestaciones se pueden ver en muchos aspectos de todo lo que existe. Y esto también nos permite que sea un recurso simple de ver, de observar y también vigente. Es decir, por más que esto tenga 3000 años, la naturaleza sigue siendo la misma y todos los que existimos en este plano somos parte de lo mismo y tenemos las mismas formas de manifestarnos. Por último, lo otro que tiene interesante es que dentro de lo que son estos 5 fases, estos 5 elementos, es una forma de ordenar esas manifestaciones, por lo cual podemos empezar a comprender cómo se van a mover las cosas que se manifiestan de modo parecido. ¿Para qué nos va a servir esto? Por un lado, esta visualización de los ciclos y las manifestaciones nos sirven para anticiparnos, para tener una perspectiva. Si sabemos que tal cosa responde al elemento madera, sabemos que en el tiempo seguramente va a seguir una cierta estructura de manifestación, de expresión. Em, por poner un ejemplo. Y también la perspectiva para entender que esto se va a dar a lo largo del tiempo y se va a repetir sin importar cuántos siglos pasen. Por otro lado, al comprender lo que estoy observando, puedo hacer una respuesta desde lo comunicacional, desde el diseño, desde mi lugar como diseñador, como comunicador. Puedo adaptarme a lo que estoy viendo y comunicarme de un modo más asertivo. Vamos un poquito a los orígenes. La escuela de pensamiento taoísta o naturalista es muy antigua, no vamos a ir a como toda la parte china, pero lo pueden buscar y es súper interesante. Tiene dos teorías súper importantes. Una que es la teoría de Xinjiang, que quizás algunos, aunque sea, lo tienen por el nombre o aunque sea por esta imagen que es el Taijitu, que lo habrán visto en un montón de lados. La teoría de Wujing, que van a ser estos 5 elementos, y que tanto Yin y Yang como Wujing, que suena muy a chino, pero bueno, cuando las conozcan van a ver que tienen diferencias importantes, tienen que ver cómo son las cosas y cómo se relacionan, que esto es algo súper chino. Los chinos, más que interesarse por qué pasan las cosas, les interesa cómo se relacionan entre sí. Más que el por qué, quieren saber el cómo, ¿no? Y lo otro es esto de que a través de toda esta mirada taoísta que está muy orientada a la salud, lo que se busca todo el tiempo es adaptarse a lo que ocurre para generar menos roce y por ende menos desgaste de energía. Entonces, vamos a ver que esto de adaptar la respuesta es algo muy propio de este tipo de escuelas filosóficas y ayuda mucho a que el mensaje, si vamos a nuestro ámbito, el mensaje llegue de un modo mucho más amable y que sea recibido de un modo más orgánico. Vamos rápidamente y muy rápidamente a lo que es la teoría de Yin y Yang. Vamos a los elementos que le dan forma. Por un lado, al hablar de estas imágenes que acá puse, estos peces, ¿no? que se acerca bastante más a la idea de lo que está ocurriendo, porque cuando vemos el Taijitu, la imagen anterior, vuelvo a la anterior, cuando vemos esto, sobre todo en Occidente, creemos que el yin y el yang es un equilibrio de 50 y 50 perfecto y estático y quieto, y nada que ver. Para los chinos antiguos, el yin y el yang es un
equilibrio dinámico, es decir, es algo que siempre trata de lograr un equilibrio sabiendo que las cosas están cambiando todo el tiempo. Por eso la imagen de los peces nos van a dar algo más cercano a lo que ocurre en realidad. La otra cosa súper importante de la teoría del yin y yang es esto de que nada es absoluto. No vamos a encontrar nada de lo manifestado que sea totalmente yang o totalmente yin. Y siempre van a ser relativos, es decir, algo va a ser yang comparado a otra cosa que es más yin, ¿sí? Es decir, nunca algo es en absoluto. Esto es aplicable ad infinitum, es decir, que las subdivisiones y análisis que puedo hacer a partir de esta teoría son infinitos. Por ejemplo, si vamos a ver el invierno, que es considerado una estación muy yin, porque es frío, porque está oscuro, ¿sí? Porque todo tiende a meterse para adentro. Podemos decir que dentro del invierno, el día, la mañana del invierno, como va a tener un poco más de luz, va a ser más yang, y la noche del invierno va a ser aún más yin dentro de algo que ya es yin. O sea que puedo seguir haciendo divisiones cada vez más pequeñas e infinitas. La otra cuestión es la interdependencia, y esto es algo que nos cuesta un poco entender en Occidente, porque nosotros nos creemos que las cosas opuestas se anulan una a la otra, y el pensamiento chino y oriental en general tiende a ver esto de lo complementario. La interdependencia es que el yin necesita el yang para poder existir, entonces todo lo manifestado va a tener siempre un lado más yang y un lado más yin. Por ende, si yo observo mucho de un solo lado, tengo que prestar atención al que no estoy viendo porque también va a tener la misma importancia. Por último está la intertransformación, y es decir que, tal como decíamos al principio, lo único permanente es el cambio, todo se va a transformar. Lo que ahora es yin, más tarde va a ser yang, lo que ahora es yang, más tarde va a ser yin. Entonces, todo tiene un potencial de cambio y ese potencial de cambio es un elemento riquísimo para entender justamente estos ciclos, ¿no? Y cómo la vida continúa y cómo las expresiones cambian y se vuelven a ver a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo un poco de este yin y yang se puede aplicar a una mirada desde la comunicación. Acá, por ejemplo, tenemos este concepto junguiano que es la persona introvertida y extrovertida, que si lo llevamos a lo que es el yin y el yang, lo introvertido tendría más que ver con el yin, que es una mirada como las cosas que van más hacia adentro, más sí, básicamente que van más hacia adentro, ¿no? Más lo interno, lo quieto, se relaciona muchas veces con la noche, con el invierno, con lo húmedo, con lo oscuro. Por ende, se puede relacionar con el concepto de lo introvertido, algo que ocurre y con una riqueza interior. Y la otra expresión, que sería lo extrovertido, tiene más que ver con el yang. El yang se lo relaciona generalmente con el sol, con el día, con el calor, el movimiento, la actividad. Esas dos polaridades me van a dar aspectos distintos. Entonces, una persona que sea más yin va a tener, y uso esta palabra introvertido porque en Occidente nos resulta más conocida, pero una persona introvertida va a ser más del tipo yin, ¿sí? No le va a gustar salir. Fíjense que acá tenemos dos imágenes que nos muestran fiestas introvertidas y fines de semana introvertidos, ¿no? Al introvertido le gusta quedarse en casa, leyendo, tomando un té, mirando series, le gusta estar con sus rincones, con sus cosas, cuanto menos gente mejor, cuanto más tranquilo mejor. Eso es el fin de semana ideal o la fiesta ideal para la persona introvertida, que como les decía, desde la lectura de la filosofía oriental serían más yin. Y por el otro lado, las personas más extrovertidas, como tenemos acá, una fiesta extrovertida es una fiesta a todo trapo, con luces, con gente, con mucho disfraz, mucha actividad. O por otro lado, un fin de semana muy, muy extrovertido, salir a bailar, salir a estar en la calle, mucho ruido, mucha selfie, ¿no? Eso sería el fin de semana ideal para un extrovertido. Y eso coincide con un aspecto más yang. Entonces, en principio, este yin y yang lo podemos relacionar con la forma en que nuestro público tiene de disfrutar y elegir sus momentos. Por otro lado, si aplicamos esta teoría de yin y yang a lo que es el mensaje, a la forma de emitir el mensaje, podemos decir que cuando el mensaje sea más directo, va a ser más yang, ¿sí? Y cuando el mensaje sea más indirecto, va a ser más yin.
todo esto nos permite hacer lecturas. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a dirigir a un público que sea más introvertido, un mensaje muy directo no va a funcionar demasiado bien. En cambio, si busco un mensaje más indirecto, voy a juntar Shin con Shin y probablemente hablen su mismo lenguaje. La otra opción, si estoy queriendo que en vez de llegar a su espacio de comodidad, sacarlo de su espacio de comodidad, va a ser justamente llegar con el mensaje contrario. Si es muy extrovertido, voy a llegar con un mensaje sutil y de esa manera voy a lograr el cambio que estoy necesitando. Son formas de relaciones. Vamos ahora sí con el núcleo de lo que es este video, que es la teoría del Wujing. Esta teoría del Wujing se basa en clasificar todo lo manifestado en 5 fuerzas o en 5 formas en las que se mueve la energía. Lo que vamos a tener es, ahora lo vamos a ver mucho más en detalle, pero se los explico brevemente, vamos a tener la madera, que es una energía de expansión, el fuego, que es una energía de ascenso, se mueve hacia arriba, la tierra, que es una energía que circula e integra, el metal, que es una energía contractiva, y el agua, que es una energía descendente. Como ya podrán empezar a deducir, vamos a tener que el agua y el metal tienen un movimiento yin, hacia adentro y hacia abajo, mientras que la madera y el fuego tienen un movimiento yang, tienen una polaridad yang, que es hacia afuera y hacia arriba. Por último, podemos decir que la Tierra tiene una polaridad neutral, aunque luego más cuando uno habla más finito sabe que la Tierra tiene una polaridad más yin, pero podríamos decir que en comparativa con las otras es más neutra y su fundamento es acomodar a las otras, unificar a las otras. Cuando se explica esto dentro de lo que es la medicina china o lo que es la filosofía china, se explica que hay ciclos de generación y ciclos de control. No voy a ahondar mucho en esto porque si no se va a hacer muy largo, pero es interesante saber que en el sentido horario sabemos que la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal genera el agua y el agua vuelve a generar a la madera. Es decir, que este es un ciclo de generación. Todos los elementos se relacionan entre sí generándose uno al otro, siendo como la semilla del movimiento siguiente. Por otro lado, hay otro movimiento que es el de control. Y por ejemplo, tenemos que el metal controla a la madera controla la tierra controla el agua controla el fuego y el fuego controla el metal. Es decir, que de vuelta esos dos ciclos lo que hacen es que cada uno de estos elementos se manifiesten siempre en forma armónica, lo cual para los chinos es algo súper importante. Otra de las cosas que nos va a servir a nivel de comunicación. No podemos hacer que nuestro mensaje sea tan notorio, que sobresalga tanto respecto a todo el ámbito que circunda a la persona. Es decir, nos tenemos que integrar dentro de lo que son sus propios elementos y sus propios círculos. Es decir, siempre va a ser mejor mimetizarse un poco que sobresalir tanto para que la persona nos mande a la carpeta de spam, ¿no? Así que son formas también distintas de comunicarse. Y de estas relaciones, que no pretendo que se las acuerden ahora, pero solamente para comentarles que existen, acá vamos a tener, así como acá teníamos por polaridad, acá vamos a tener relaciones de complementos, es decir, que el agua, que es la fase más yin, va a ser complementaria o va a tener un efecto, una polaridad contraria al fuego, que es la más yang de todas. Y la madera va a ser complementaria con este metal porque la madera va hacia afuera y el metal va hacia adentro. Entonces, podemos decir que los madera en general van a estar, no digamos enfrentados, pero van a ser como opuestos, pero complementarios con los metal, y los agua van a ser complementarios con los fuego. Por último, desde lo que es la medicina china están los ciclos patológicos, que uno de ellos es, por ejemplo, que alguno de estos elementos esté en exceso. Haya tanto que rompa este equilibrio y por ende empieza a aparecer la patología. A los fines de lo que es la aplicación aquí en la comunicación, lo que tenemos que entender es que cualquiera de estos elementos, ya sea en mi público o en mi mensaje,
rompa el equilibrio con todo lo demás, va a hacer que esto se desarmonice y por ende algo no esté funcionando. Así que lo que necesito saber acá es que integrarme a cómo las cosas funcionan me sirve para que mi mensaje entre en el círculo de mi propio público. Vamos a ver esto de un poquito lo que ya estábamos viendo recién, ¿no? ¿Para qué nos va a servir esta teoría de Wujing? Primero, por ejemplo, para ver que hay 5 tipos de público, 5 formas básicas, por decirlo de algún modo, en las que las personas responden a lo que les ocurre. Y esto de que pueden variar es súper importante, porque también una persona puede ser fuego en su trabajo y puede ser tierra en su casa, puede ser madera con sus amigos y puede ser agua con sus padres, por ejemplo, en tanto el comportamiento. Entonces, sepan que nadie va a ser un elemento todo el tiempo. Volvemos a esta cosa del equilibrio. Todos tenemos la posibilidad de mostrar diferentes facetas porque todos tenemos estas facetas y vamos adaptándonos a la respuesta que nos propone nuestro espacio de acción. Pero sí es interesante que si voy a un lugar donde todos son fuego, bueno, mi mensaje quizás sería útil si lo manejo en la fase fuego también. Esto de la adaptación del mensaje y del medio, súper importante. Si le voy a hablar lo que decía recién, ¿no? Si le voy a hablar a un público tierra, que son en general más familiares, les importan mucho los vínculos y los grupos, es súper importante que hablen sus mismos códigos. Entonces, a una persona súper familiera no puedo ir con un mensaje de, cortate solo, que no importa, hacé la tuya, porque lo va a rechazar. ¿Se entiende? Entonces, salvo que mi objetivo sea generar un choque, lo que tengo que tratar es hablar en el mismo código. Entonces, esto de comprender cómo se mueve el público en cierta fase me va a servir para adaptar un mensaje acorde. Esto de la estrategia funcional, por supuesto, como les decía recién, puede ser que elija un mensaje acorde, puede ser que elija un mensaje opuesto para ver justamente cómo reacciona el público. ¿Dónde podemos aplicar esto? Bueno, es amplísimo. Uno de los más interesantes es la experiencia de usuario. Lo podemos aplicar en diseño, en marketing, en branding, en social media totalmente, en marca personal, en storytelling, en copywriting, ¿sí? Hablar en el mismo lenguaje que habla mi público. Por supuesto, en publicidad, en inbound marketing es súper importante, donde yo tengo que construir un espacio de confianza y de generación de vínculo con mi público. El liderazgo, sin duda, y todo lo que sea trabajo en equipo es súper importante. Vamos entonces a conocer rápidamente, porque el tiempo es tirano, a conocer un poquito más de estos elementos, ¿sí? Las características del elemento madera. Va a tener que ver siempre con una estación y con el factor ambiental que se manifiesta en esa estación. Por ejemplo, la madera va a tener que ver con la primavera y con el viento, que es el factor ambiental más notable en la primavera. Dentro de lo que es la época, por ejemplo, uno de los ejemplos es que las personas jóvenes, los niños y los preadolescentes son madera, es decir, es una edad en la cual la energía todavía se empieza a manifestar y es como muy rebosante de energía, ¿sí? Entonces, las personas de este elemento van a tener que ver con la expansión, el crecimiento, el impulso, el desafío, la creatividad y la multiplicidad. Todo lo que vamos a ver en la primavera. Todo esto tiene que ver con algo que se expande y va hacia afuera. Vamos a poner algunos ejemplos, por poner algunos, de personas madera, ¿no? O al menos que conocimos su forma madera. Sin dudas, los madera van a ser exploradores, como Indiana Jones, van a ser personas que rompan con lo conocido. Por eso también elegí Steve Jobs, ¿no? Un tipo que rompió con todo lo conocido y siempre estaba innovando. De hecho, podríamos decir que era tan madera que hasta sus propios socios lo echaron porque ya no aguantaban que siguiera armando más cosas, ¿no? Eh, Tenemos a Amelia Earhart, ¿no? La primer mujer piloto, una tipa que desafió todo lo conocido, la aventura siempre va a estar presente en los Madera. Y tenemos a Serena Williams, una divina total, que también rompió con todos los códigos del tenis, con sus colores, con su forma de ser, incluso con su aspecto físico, que era muy distinto a lo que se estaba acostumbrado hasta ese momento, ¿sí? Así que estas características de impulsivos, originales, desafiantes, imprevisibles como el viento, testarudos también, los maderas siempre buscan lo que les gusta, siempre tienen que estar con algo que les guste porque si no se aburren y se van.
¿Cómo tiene que ser nuestro mensaje para llegar a un público y a una persona madera? Tiene que ser interesante, pero interesante en el sentido de llamarle la atención. Son muy curiosos y les gusta todo lo nuevo, así que también tiene que ser innovador. Si vamos con el mismo mensaje que usamos para todo el mundo, nuestro mensaje va a seguir de largo. Claramente tiene que ser visual, porque otra de las características es que el elemento madera en lo que es la medicina china se relaciona con los ojos y con, no solo con la capacidad de ver y los ojos, sino con visualizar hacia adelante. Por ende, nuestro mensaje tiene que ser visual, o sea que el estímulo tiene que ser visual y por otro lado tiene que ser visionario. La propuesta tiene que ser algo interesante y con muy buena proyección y algo que les invite a ver hacia adelante. También tiene que ser creativo, tiene que ser muy original, como decíamos, algo interesante, pero propuesto de un modo que les llame la atención porque es gente que frente a lo común va a pasar de largo. Y por último, algo que les encanta a los Madera, que sea interactivo, donde ellos sientan que son parte de lo que está ocurriendo. Es súper difícil llamar la atención de un Madera en el sentido de que se aburren muy rápido, siguen muchos estímulos, pero si nuestro mensaje realmente tiene estos contenidos, seguramente que los vamos a hacer reaccionar. Vamos con los fuegos. El elemento fuego es básicamente la expresión del verano, su cuestión ambiental va a ser el calor, si lo relacionamos con una edad va a ser un adulto joven, podríamos decir, como les decía antes, que el verano es el momento más yang del año en tanto clima y todo el fuego va a estar relacionado con el ascenso, el brillo, el máximo yang y el punto más alto. En la carrera de alguien es su punto máximo, ¿no? Su cresta de la ola. Y acá tenemos cómo es la gente fuego, ¿no? La gente fuego es súper rimbombante, siempre está llamando la atención. Lo que tienen los fuegos es que es imposible no verlos, porque su rol, su rol en todo esto es llamar la atención. Entonces, en general, se visten de un modo muy llamativo, están todo el tiempo, si no se visten de un modo llamativo, van a llamar la atención con lo que hacen o con lo que no hacen, ¿no? Con lo que hablan o con lo que callan. Pero cuando entra una persona fuego a un salón, todo el mundo se da vuelta para verla. Así que van a ser atractivos, van a seguir mucho las tendencias y las modas, son súper divertidos, súper festivos y básicamente quieren ser el centro. Acá tenemos 4 personajes fuego totales. Bueno, a nivel local, Susana Jiménez, a nivel más internacional tenemos a Lady Gaga, tenemos a Elton John en sus momentos más donde se empezó a ser conocido. Y tenemos también a Beckham, que lo elegí porque justamente por ahí el tipo no se vestía de un modo tan llamativo, pero propuso desde un lugar deportista donde no había tanta cosa de moda, él impuso todo un espacio como, bueno, la tendencia la muevo yo. Y el tipo todo el tiempo tiene esa cosa de llamar mucho la atención de las cámaras, casi al punto de un top model, siendo que en su lugar era deportista, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el mensaje para que los fuegos nos presten atención? Claramente llamativo. Tiene que ser algo que rompa, pero rompa desde un lugar muy atractivo, muy rimbombante. ¿Sí? Hay una palabra en inglés que se llama flamboyant, que es esta cosa como de una estrella. Así que los fuegos van a prestar atención a algo que sea más estrella que ellos, lo cual es bastante difícil. El mensaje tiene que ser único, tiene que ser algo que destaque de lo común. Lo peor que le podemos hacer a un fuego es ponerle algo beige. No, tiene que ser algo muy importante. Tiene que estar a la moda, seguir la tendencia, ser súper top. Muy glamoroso, el glamour es algo que buscan y que siempre están buscando el tener aquello nuevo y distinto, pero más que nuevo, aquello que los distingue, que los va a hacer resaltar de lo demás. Diferente a los Madera que buscan lo distinto para entretenerse, estos buscan lo distinto para sobresalir. El mensaje para los fuegos tiene que ser fácil. Es gente en general bastante superficial, que se fija solo en lo que se ve arriba, así que cualquier mensaje con mucho texto o que haya que pensar demasiado, los fuegos no le van a prestar atención. Y por supuesto tiene que ser divertido, tiene que ser algo que los entretenga, que, ¡ay, qué divino esto! Tienen que ellos mismos reaccionar como nosotros reaccionamos con ellos. Hay mucho de actuación en esto. Les pido disculpas que yo no soy actriz, pero trato de transmitir un poco de esta idea. La Tierra es un elemento divino. Tiene que ver con una transición, básicamente en lo que son las estaciones es la transición de una estación a la otra. El factor va a ser la humedad, que es lo que hace que las cosas estén cohesionadas, que lo que está separado se una.
Si lo vemos en la edad de las personas, sería la adultez, la mediana edad, ya cuando se dice que uno se establece, ¿no? Que echó raíces y que empieza a tener su familia, sus cosas. Y va a tener que ver con movimientos de circulación, de nutrición, integración, distribución y equilibrio. Hay una cosa que quiero aclarar acá. Esto de las edades es como para ubicarlos si nosotros tenemos que catalogar la vida de una persona con diferentes fases, pero sepan que puede haber niños tierra, así como puede haber adultos madera. Todo depende cómo uno elija manifestarse. Vamos a lo que es catalogar para saber qué puedo ver, qué es lo que puedo esperar en ciertos momentos, pero todos podemos cambiar. Las personas tierra son entrañables, son personas en general muy amables, serviciales, son familiares, son sociables y buscan aquello que integra al grupo. Son personas que en general las vamos a ver cocinando para un montón de gente, les encanta ser anfitriones, son esas personas que saben lo que les gusta a cada uno y siempre tienen aquello para recibirte y que vos te sientas cómodo. Así que en general son personas muy queridas. Acá busqué algunas imágenes, por ejemplo, de Maru Botana, ¿no? Siempre con sus niños, con su familia y siempre cocinando esas cosas que rebalsaban de cosas ricas para compartir en familia. Lo tenemos a Jamie Olivier también preparando esas comidas para preparar en casa con la familia, comidas fáciles que todos podamos hacer. Después unos personajes que yo, bueno, no son medio antiguos por ahí, las trillizas de oro, pero en el sentido de lo que son figuras que ellas eran las tres un personaje. Podían estar separadas, pero siempre aparecían juntas porque las tres formaban entre las tres un personaje o una personalidad, podríamos decir. Y después tenemos este personaje de Mrs. Doubtfire, de esta persona que para estar en contacto con sus hijos ocupaba ese lugar bien de tierra de ser una señora que los cuidaba, ¿no? De tener que ocupar un rol. Esto me sirve mucho para mostrar cómo justamente podemos adoptar el modo energético, la polaridad que necesitemos para actuar en cada momento. Todos tenemos un poquito de cada una de estas. ¿Cómo llegar con nuestro mensaje a las personas tierra? Con mensajes tiernos, siempre con animalitos, con bebés, con niños, siempre la ternura y la cosa familiar les va a gustar y les va a llamar la atención. Tenemos que hablar en un código conocido, tenemos que usar imágenes y lenguaje que les sean familiares. Nuestro mensaje tiene que ser amplio, ¿sí? Hablar de incluir, hablar de contener, no esta cosa exclusiva de la cual le encanta el fuego. Nada que ver acá, lo que les gusta es esta cosa de todos sentados juntos en la misma mesa. El mensaje de contención es súper importante porque en general estas personas tierra tienen un desgaste muy grande de atender a todo el mundo, entonces súper interesante de estás cansada, estás cansado, precisás que te ayuden, eso va a resonar bien con los tierra. Todo lo que tenga que ver con cosas comestibles les van a encantar, les encanta dar de comer y nutrir, así que les va a gustar mucho lo que sea sabroso. Y por último, súper importante que el mensaje sea de algo confiable. Nunca tenemos que dar un mensaje del cual sea medio sospechoso lo que estamos hablando, porque acá tiene que ser todo súper confiable. Vamos con los metal. El metal va a tener que ver con lo que ocurre en la estación del año otoño, cuyo factor climático es la sequedad, es decir, toda la energía y lo valioso va para adentro, va a coincidir con la madurez y la vejez. Podemos decir que es un pequeño yin, ¿sí? La energía que estaba como más todavía disponible con la Tierra se empieza a manifestar hacia adentro, se empieza a guardar y el movimiento energético va a ser de contracción, de internalización, de selección, como también pasa con los árboles, ¿no? Saco las hojas que ya no me sirven para guardar lo que realmente sirve. Esto es algo que determina mucho a las personas metal. Y también la valoración de las cosas, esto de separar. Bueno, si tengo poco espacio, es como tener una valija, ¿no? Si tengo que meter lo que me sirve en una valija, solo me voy a llevar lo que es realmente importante y el resto va a ser soltado como ocurre con las hojas. Las personas metal son muy cautos, muy desconfiados, son conservadores justamente, son bastante ejecutivos, resuelven rápido, son esas personas que siempre tienen un Excel para ordenar cosas, son bastante ordenados, les gusta mucho seguir las rutinas y justamente lo que no les gustan es que les interrumpan las rutinas y que les cambien las cosas que uno le dijo de una manera, que se las cambien, no les gusta nada a los metal. Son personas bastante responsables y bastante confiables
y buscan lo valioso y lo que corresponde. Son personas que respetan mucho lo que se pactó y lo que se supone que hay que hacer. Acá tenemos algunos personajes metal, o al menos que se manifiestan en sus espacios como metal. La tenemos a Scully, ¿no? que era la compañera de Mulder, él siempre buscaba, bueno, encontrar la beta por donde meterse, y ella siempre estaba diciendo, bueno, esto es, esto no es, esto dejemos de delirar. Lo tenemos a Sheldon, ¿sí? De Big Bang Theory, donde él todo el tiempo estaba corrigiendo a la gente, no, tal cosa es así, tal cosa es así, no, yo te lo voy a explicar bien. Su metal era bastante notable. La tenemos a Meryl Streep en Devil Wears Prada, donde ella, si bien su rol como CEO de la revista es bastante fuego, ella no ocupa un lugar ya tan rimbombante, porque finalmente se dedica a eso la revista es una revista de fuego, podríamos decir, y ella ocupa un lugar de decir cómo las cosas tienen que ser para que sean fuego, es decir, que podríamos decir que es un metal de fuego, ¿no? Es una combinación muy interesante, pero justamente la elijo porque ella pone a la gente en su lugar con una mirada. Si fuera realmente fuego, empezaría a los gritos y haría un escándalo bárbaro, que es una actitud más de fuego. Y por último lo tenemos a Elizondo, cuando echó a Zidane en el Mundial. Es un perfecto caso donde alguien es metal a costa de lo que sea, ¿no? Echar a ese jugador en ese momento era algo como, ¿cómo lo vas a echar? Bueno, es lo que corresponde, hay que echarlo, y lo echó. Así que súper, súper genial Elizondo. ¿Cómo nos tenemos que referir a los metales? ¿Cómo tenemos que comunicarles para que nos presten atención? El mensaje tiene que ser adecuado, es decir, que tiene que corresponder con lo que estoy buscando. No me puedo salir de lo que corresponde. Tiene que ser seguro, es decir, que lo que estoy hablando es correcto, está testeado, está chequeado, y va a responder a lo que estoy vendiendo, ¿no? Si yo digo que ofrezco 5 meses de garantía, más les vale que estén los 5 meses de garantía, porque si no, les van a hacer un juicio. Tiene que ser específico, es decir, si yo atraigo la atención de un metal, le tengo que hablar de aquello que lo senté para hablarle, y hablar específicamente lo que tengo que hablar. No les gusta mucho irse por las ramas. Bueno, vayamos al grano, es algo típico de los metales. Tiene que ser veraz, confiable, una cosa, no tanto confiable, veraz, tiene que ser auténtico. En general, tangible, lo que tiene que ver con el metal es el tacto, por ende, ellos les gusta todo lo que, bueno, contante y sonante, blanco sobre negro, todo lo que sea así como bien, con los pies sobre la tierra y que se pueda mesurar, les va a gustar más y les van a prestar atención. Y por último, tiene que ser práctico, con lo que decíamos, guardan lo valioso nada más. Si el metal es el típico que si le vamos a vender una zapatilla, te va a decir, bueno, pero esta zapatilla me sirve solo para correr, no me sirve para otra cosa, no. O si me va a servir para correr, tiene que ser perfectamente para correr y tiene que estar preparada para correr. No esta cosa de, qué sé yo, venderle sandalias en invierno. Un metal no te lo va a comprar. Por último, vamos con los agua. El agua corresponde a la estación del año, el invierno. El factor ambiental va a ser el frío. En una persona va a tener que ver más con la tercera o la cuarta edad. Va a ser la fase más yin de todas y va a tener un movimiento de descenso, de conservación, de quietud, de inactividad, pero también de acecho. En general los agua tienen esa cosa de que se quedan piolas, pero siempre están prestando atención a lo que está ocurriendo. Por eso es muy difícil pasarles por arriba. El público agua. Los aguas son personas bastante difíciles de leer porque nuestra sociedad es mucho más madera-fuego, entonces estamos muy acostumbrados a que todo el mundo sea extrovertido, y los más introvertidos nos resultan como difíciles de leer y verlos venir. De hecho, muchas veces los aguas ni los vemos. Son esas personas que están en la fiesta y que después te dijeron, sí, estuve y vos no la viste. Es típico de un agua. Van a ser impasibles, son personas que cuesta mucho que reaccionen a las cosas porque en general no les importa lo que ocurre fuera de su espacio. Son personas solitarias, muchas veces son muy hábiles, tienen mucha capacidad de concentración, muchísima, entonces estudian mucho y saben hacer muchas cosas. También a veces son pesimistas, muchas veces son pesimistas, y lo que buscan es controlar su espacio y que no los molesten. Básicamente es eso, lo que no quieren es que nadie los venga a hinchar.
Bueno, la tenemos a Merlina con esto de pesimista, que nadie quería, una persona, no digamos de mal humor, pero así como muy secos, muy impasibles. Tenemos este personaje súper agua como es Anonymous, ¿no? Alguien que actúa desde las sombras y no sabemos bien quién es, que pueden ser todos y ninguno, eso es típico del agua, son bastante misteriosos. Lo tenemos a León del perfecto asesino, la tenemos a Gatúbela, son personas que actúan mucho en las sombras y muchas veces tienen una segunda identidad. Esto de las identidades ocultas son típicas de la fase agua. ¿Cómo tenemos que llegar con el mensaje de los aguas? Es muy difícil comunicarse con los aguas. Podríamos decir que los aguas solo se comunican de adentro hacia afuera, no reciben mucho mensaje del exterior, pero más tarde o más temprano algo van a necesitar, así que súper importante que el mensaje sea preciso, es decir, ya que abren la ventana de la atención, tenemos que hablar rápido y de un modo muy conciso, tenemos que ser breves, el mensaje tiene que ser importante, o sea, si vas a molestar un agua es mira, se está incendiando la casa. No lo molestes para, mirá el chiste que me mandaron porque te va a sacar, te va a cerrar de un portazo. El mensaje tiene que ser minimalista, no les gusta todo lo que no sea necesario, total, van al grano, pero mucho más que los metal. Absolutamente crucial. Dame lo que necesito y no me molestes. Tiene que ser selectivo, en general lo que les gusta es esto de, bueno, me hablas a mí, me estás hablando a mí, bueno, sentémonos y te presto atención y nada más, pero los mensajes masivos, el agua no le presta atención. Y por último, auditivo, súper importante, los agua, como en la medicina china, los oídos tienen que ver con el elemento agua, todo lo que sean mensajes auditivos con muy buena música, pero no sobre todo con buena música, sino con buen sonido, buena calidad de sonido, con efectos de sonido, van a llamar mucho la atención de los agua, que diría que es una de las formas más sutiles de hacer reaccionar a un agua. Un buen sonido que digan, mira qué cosa de buena calidad, es una buena forma de apelar a ellos. Vamos a poner un ejemplo de redes sociales y cómo estas 5 fases se pueden asociar. Pinterest, por ejemplo, estos tableros que aparecen muchas cosas muy visuales que se pueden compartir, serían madera, ¿no? Esto de la expansión y la multiplicidad y la originalidad y la creatividad y el mucho estímulo. Instagram sin duda es una red social de fuego, todo el mundo se muestra divino, fantástico, incluso la cosa hiper superficial de las stories, ¿no? Bueno, ahora estoy acá, ahora estoy allá, ahora estoy con los chicos, ahora esta cosa como de mucho mostrar lo que estoy haciendo en lugares conocidos, ¿no? Es súper fuego Instagram. Facebook va a ser una red social de tierra, ahí están mis padres, mis hermanos, está la familia, los mensajes siempre están moderados por alguien, en cuanto alguien dice algo fuera de lugar, ay no, ¿cómo te parece? Es como muy, hay que estar de acuerdo con todo el grupo. Se ha vuelto muy tierra, originalmente no era tan así. LinkedIn sin duda es la red social metal, donde todos ahí tenemos nuestro currículum, donde se pueden acceder a datos medibles y mensurables, donde la gente a la cual nos vinculamos puede verificar que nosotros tuvimos ese trabajo, es así como súper metalosa y todo el mundo se presenta con fotos así muy formales, así que súper metalosa LinkedIn. Y por supuesto, la más agua de todas estas va a ser Twitter, que en general tiene esto de lanzo la bomba y me siento a escuchar el lío que armé, que es algo que también les gusta muchas veces a los agua. Los agua tienen a veces elementos de mucha quietud y a veces de mucha actividad, pero siempre medio desde las sombras. Y lo que tiene Twitter es esto de sembrar el lío y sentarse a observar a ver qué pasó. Acá tenemos otro ejemplo, por ponerlo, cuando por ejemplo hagan storytelling o desarrollo de personajes, se puede ver y sirve mucho cuando tenga que haber interacción. Acá tenemos en Big Bang Theory cómo los personajes reflejan un poco de estos elementos, ¿no? El más agua de todos, siendo que acá también estamos en un grupo de nerds donde podríamos decir que todos son un poco agua, aún así podemos encontrar estas pequeñas sutilezas. Rush sería el más agua de todos, en el sentido que era el más tímido, el más introvertido. El más metal es Sheldon, donde les explicaba a todo el mundo lo que tenía que ser, esto sí, esto no, esto es de tal manera, acá te equivocás, era el que establecía, y aparte este toque que tenía él de repetir muchas rutinas, ¿no? Y en que en cuanto le rompían la rutina se volvía loco. Por supuesto, la fuego era Penny,
que siempre, bueno, era así como la que también activaba un poco estos circuitos. El más tierra era Leonard, sí, él tenía, si bien dentro de este círculo de nerds, de geeks, él tenía esta cosa de comprender los sentimientos de todos y tratar de integrar. Y el más madera de todos era Howard, que tenía esta cosa de su forma de vestir tan original, tan distinta, que hasta podríamos decir que también era un poquito fuego, porque era muy difícil que él pasara desapercibido, pero podríamos decir que no lo hacía tanto para llamar la atención, sino porque su personalidad era así disruptiva. Así que, como para cerrar esta clase, les cuento que los Wujing son una herramienta de reconocimiento de patrones, que siempre es algo súper útil para comprender a nuestro público y saber cómo hablarles, que está súper vigente y adaptable a pesar de que tiene miles de años, que tenemos muchos ámbitos de aplicación y que, como decía el sabio Lao Tse, fundador de la escuela taoísta, conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es la iluminación. Estos Wujing nos pueden servir para entender a los demás, para entendernos nosotros y para aprender a relacionarnos mejor. Espero que este material les haya sido interesante. Les dejo mis datos para contactarme y muchísimas gracias.